tengas una nueva forma de pensar. Vamos a reflexionar sobre el año 41 al 44 y lo explico de una forma más extensa. Ahora, luego dos afirmaciones importantes. Queridos hermanos. Muy buenas tardes y espero que tengan un momento de mucha edificación. Comencemos entonces con una pequeña oración y les pido de favor que lo hagan con un corazón bien dispuesto. Sencillamente oren con el corazón. Dejen todo lo que están haciendo, concéntrense. Van a decirle al Señor que este momento es solamente de Él, para Él. Ya hemos dedicado tiempo a muchas otras cosas, ahora es para Él. Así que cada minuto le pertenece y nosotros no le vamos a robar ese tiempo. Es para Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hacemos un momento de silencio y le entregamos nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestros pensamientos, sentimientos al Señor. Señor Jesús, tú que pronunciaste palabras de verdad, de vida, de espíritu, danos el día de hoy ser humildes para aceptar esa palabra. Danos la capacidad de tumbar quizá la soberbia de nuestro espíritu, la soberbia de nuestra inteligencia, para humillarnos delante de ti y aceptar todo lo que nos acerca a ti. Y danos también valentía para alejarnos de todo lo que nos impide ir a ti. Señor Jesús, tú eres el amo y Señor de absolutamente todo cuanto existe. Hoy renuevo que yo soy tu propiedad, te pertenezco. Y con un corazón agradecido, voy a pensar en ti. Voy a estar contigo. Quiero de tu palabra. Quiero alimentarme de ti. Y quiero darte gracias también porque me has permitido ser parte de tu familia. Me has hecho hijo de tu Padre Dios. Me has hecho hijo de tu Madre María. Me has hecho tu hermano. Me has hecho templo del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, el tema de hoy, queridos hermanos, va a tratar sobre la Santísima Virgen María. Así que si tienen por allí en qué anotar, quizá un papelito con un esfero, van a anotar. Voy a dar algunas citas bíblicas. Si quieren anotar algunos conceptos también mientras yo voy hablando, pues les servirá de bastante. Les recuerdo que estamos en el mes de mayo y que es el mes de María. Es un mes dedicado especialmente a la meditación de esta grande gracia que Dios le dio a esta mujer, que tiene que ver con toda su vida. La que Jaritomene, la llena de gracia, la que le pertenece solamente a Dios y la que Dios ha querido por una inteligencia teológica y de actuación perfectísima, que Dios llegue a los hombres de una manera tan cercana a través de una mujer, de María, y que luego ha querido, ya gracias a esa inteligencia de actuación, que nosotros lleguemos también a él, por medio de ella. Es algo lógico. María como el canal para que Dios llegue a los hombres y luego para que los hombres lleguen a Dios. Les invito también a que si seguramente o quizá por aquí hay alguna persona que no es católica, quizá es evangélica o que tiene algunas dudas en relación a la Santísima Virgen María, que también esté atenta, dispuesta también a escuchar esto y luego, si es que hay un momento, ojalá que sí, pues podamos compartir. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, aquí estoy para ayudarles si es que puedo hacerlo, ¿no?
Listo, estamos a punto de entrar en esta bonita meditación de la palabra de Dios y también de aprendizaje. Vamos primero a decir desde la razón, antes de entrar a la Biblia, desde la razón, que es lógico que los católicos, en este caso ustedes, cristianos católicos, amen a María y la consideren no como cualquier mujer. Lamentablemente se suele decir María es cualquier mujer. Inclusive a veces suelen decir que María es prostituta. Y ya voy a explicar por qué. Porque hay una interpretación lamentable de algunos textos bíblicos para llegar a decir que María es esto que he mencionado. Pero no, la razón nos dice que si María es la madre de mi Señor, de mi Kyrios, de mi Dios, entonces ella necesariamente tiene un lugar especial. Vamos, por ejemplo, a pensar en un hijo cualquiera. Un hijo se ofende si es que se le deshonra a su madre. Si inclusive se le llega a decir algo tan fuerte como que ella es una mujer cualquiera y de una forma despectiva. Ahora recuerdo, la semana pasada venía un chico de Estados Unidos aquí a una casa de retiro que tenemos en El Salvador y decía que pasó todo el tiempo que estaba en Estados Unidos enemistado con la señora que era la esposa de su tío. ¿Por qué? Porque esa señora le había dicho que María era una mujer cualquiera, pero así, ella es una cualquiera, ¿no? Y esta señora pertenece a otra religión. Entonces él enojado porque ya todo el tiempo me pasa diciendo que yo estoy mal, que estoy mal. Entonces él sencillamente le dijo, ¿sabe qué? Su mamá es una cualquiera, ¿no? Y entonces la señora se ofendió tanto, que durante todo el tiempo que él estuvo allí ya no lo trataba, es decir, que lo esquivaba. Muchas veces hasta le negaba la comida porque le dijo eso, ¿no? Entonces él decía, luego, ¿no? Me decía mi padre, ella se ofendió porque yo le dije eso de su mamá y ella me decía cada rato eso de la mía, ¿no? De mi mamá que está en el cielo. Y yo no me ofendí. Y claro que yo tenía como coraje por dentro y todo, pero para que llegue a entender inclusive aquella persona que intenta deshonrar a la madre sin deshonrar al hijo, sin insultar y denigrar al hijo, ¿no? Entonces es importante inclusive desde la razón entender esta unión lógica que hay entre un hijo y su madre, ¿no? Luego, si entramos a los textos bíblicos, pues esto es clarísimo, es tan clarísimo que solamente leyendo brevemente uno dice, por supuesto, María merece un trato especial. Ella no es como cualquier mujer. Yo por aquí veo a algunas de ustedes, mujercitas, y tengo que decirles algo. María es superior a ustedes. Lamentablemente, si te duele es así. Y si te alegra, pues bendito sea Dios, porque ella ha sido determinada como la llena de gracia, ha sido determinada como aquella que la van a alabar durante todas las generaciones hasta que se acabe este mundo y quizá hasta eternamente. Ella ha sido determinada como aquella que aun cuando era niña, cuando recién aprendía de los asuntos de ser mujer porque le llegó la maternidad, ella ya era considerada como alguien tan especial, que la persona que la recibía era indigna de recibirla. No vengas, tú eres demasiado grande. Normalmente a una mujer no le decimos eso. Viene alguien y la saludamos con mucho respeto y muy bien, sabemos que tiene su dignidad y, por supuesto, todo lo que compete a la persona humana y en este caso todavía más a una mujer por sus cualidades, por su ser, ¿no? Y ahora, en el caso de María, es todavía más. Vamos a ver brevemente, para solamente entender ese primer punto de la necesidad de considerar a María como una mujer inclusive superior a las demás por el trato que Dios mismo le da, que es un trato especial, y a la par que si es así, tenemos que honrarla, tenemos que alabarla, tenemos que bendecirla. Veamos por qué. Vamos a ir al texto del Evangelio según San Lucas, Lucas capítulo 1, versículo 26. Vamos a ir leyendo y ahí nos vamos a dar cuenta de esto pero tan hermoso. Lucas 1, 26. Y dice así. Si tienen Biblia por ahí o si es que pueden utilizar su propia computadora, solamente abren una pantalla al lado, ponen Biblia y allí buscan esto en Google Chrome
y les va a salir Biblia de Jerusalén o cualquier Biblia normalmente tendrá una buena traducción. Lucas 1, versículo 26, y dice: al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Dos cosas que vamos aquí a acentuar. Por un lado, es enviado un ángel. Primero, un ángel, ángel Gabriel. Y segundo, ¿a quién? A una mujer. ¿Cómo se llama esta mujer? María, que va a ser la madre de Jesucristo. Primero, un ángel. Normalmente a nosotros nos vienen a predicar a veces ministros de Dios, enviados de Dios, nos vienen a predicar a quienes les han puesto el nombre de profetas muchas veces, algunos auténticos y otros no tan auténticos, y nos hablan de Dios, nos comunican cosas de Dios. Es decir, que eso sucede en puntos normales, con personas normales. Nos vienen a hablar de Dios personas solamente. Pero en el caso de María, para anunciarle la palabra de Dios, Dios no se sirvió de un profeta, no se sirvió de un sacerdote, no se sirvió de alguien relevante en el pueblo judío, sino que se sirvió de un mismo ángel, alguien que no tiene doblez, que lo que va a decir va a ser tan cierto como si Dios mismo lo dijese. Tanto así que se suele llamar a estos ángeles ángeles de Yahvé o ángeles de Dios, que implica la palabra de Dios que se comunica sin defecto. Entonces, el ángel Gabriel es enviado a María para comunicarle algo. Es decir, que es una mujer especial. Yo les pregunto a ustedes, ¿se les ha comunicado alguna vez la palabra de Dios? Seguramente sí. Y les pregunto, ¿por ministerio de quién? Y siempre dirán quizá una religiosa, un sacerdote, un seminarista, un hermanito, un misionero, y así. Y yo les pregunto, ¿quién de ustedes ha sido evangelizado directamente por un ángel? Solamente alguien especial, si hay entre nosotros quizá, y quizá ninguno. Es decir, que María, delante de Dios, tiene un puesto tal que se tiene que servir de un ángel para comunicarse con él. Esto grábense bien, porque es un profundizar la palabra de Dios que muchas veces ya hemos escuchado, porque el error de los católicos es que leemos la palabra de Dios sin profundizarla. Leemos la palabra de Dios sin escudriñar, y por eso, inclusive los hermanos evangélicos sí tienen algo de razón contra nosotros. Por lo menos ellos llevan la Biblia debajo del hombro, y está bien porque luego la van a leer. Que por lo menos los católicos la lleven también debajo del hombro, por lo menos, para decir a la sociedad, sí, a mí me interesa y es algo vital para mí. Es algo que compone también mi vida. Y ellos leen bastante la Biblia y intentan profundizar. Lamentablemente tienen unas líneas de interpretación que a la final pueden caer en muchos errores. Y en cambio nosotros, teniendo líneas de interpretación que son correctísimas, probadas por siglos de siglos, que vienen desde los mismos padres apostólicos, o si se quiere llamar también padres de la iglesia, de los primeros siglos del cristianismo, teniendo líneas de interpretación ya dadas, no profundizamos la Biblia. Y leemos como si ya nos la sabemos. Esto es un error y esto es realmente una enfermedad, un virus impresionante que se mete en el corazón del católico a tal punto de acostumbrarse a leer la palabra de Dios. Y esto es el error más fatal si queremos conocer realmente a Dios y su voluntad. Entonces, Gabriel, un ángel, ¿a quién? A una mujer. Y le comunica nada más y nada menos que lo siguiente. ¿Qué le dice? Y entrando le dijo, ¿a quién? A María. No a cualquier mujer, a alguien especial. No a cualquier persona, a alguien elegida para una misión especialísima. Que me digan, ¿quién de ustedes es madre de Dios? Solamente podemos decir que una en toda la historia de la iglesia es la madre de Dios. Es ella, María. Y entrando le dijo el ángel, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate. ¿Qué es el evangelio? La buena nueva. Es una feliz noticia. El ángel es el que primero evangeliza a María, dándole el primer evangelio. Repito, no por boca humana,
sino por una boca angelical. Alégrate, este es el Evangelio. Atenta, este es el Evangelio. Llena eres de gracia. ¿Qué es Jaritomene? ¿Qué significa? Que en ti solamente puede habitar y cohabitar lo que es de Dios, la gracia de Dios, algo que no pertenece a Dios. Tu ser mismo lo detesta, lo esquiva, porque no le pertenece. Tú eres la que Jaritomene, título dado solamente y solamente en toda la Sagrada Escritura a una mujer. Significa que no puede haber nada que no sea Dios en ella. Y pregunto, ¿a cualquier mujer se le dice esto? ¿A cualquier persona se le llega a decir, te veo y te declaro, tú tienes solamente a Dios dentro de ti? Pensemos hasta inclusive en una grande santa de nuestra iglesia, y ni siquiera en ella podemos decir que solamente ha estado Dios. ¿Por qué? Porque ha pecado. Porque ha pecado. Porque se ha alejado del Señor en algún momento. En cambio, María es declarada por el mismísimo cielo como la que Jaritomene, la que solamente en ella habita la gracia de Dios. No puede entrar absolutamente nada más. Llena de gracia, y después le dice, el Señor está o es contigo. El Señor está o es contigo. Es decir, que esta gracia que tiene es justamente por la unión y la permanencia. Por eso es que es decir, que hay una relación y está una localidad o una locación. Quiere decir que también no solamente es como interiormente, sino que también te acompaña constantemente. Es María la que gracias a esta unión y comunión especialísima con Dios tiene este título de la llena de gracia. Entonces, que me venga a decir a mí alguien que María es una mujer cualquiera, no tiene absolutamente ningún sentido, ni de razón, ni de Biblia, ni teológico. María, de hecho, entonces, es una mujer especial. Sigamos, dice, ella se conturbó con estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. María misma no era consciente de la grandeza que ella era. Así pasa con los santos. San Francisco de Asís declarándose el más pecador de todos. San Antonio Abad diciendo que el infierno, si existe, solamente existe para él, porque él es el más pecador de todos. Y eran santos, porque la santidad a tal punto colma el corazón de la persona humana que lo hace pequeño, humilde, pero a la vez se hace pequeño porque ignora toda la grandeza que compone su existencia. Una Madre Teresa de Calcuta también, uno la veía tan chiquita, humilde, sirviendo, ensuciándose, andando con hambre, por ahí ya con algunos dolores, y uno, ¿quién iba a dar mucho por esta mujer? Haciéndolo lo sencillo, lo pobre, ¿no? Y la grandeza que a tal punto sectores, hasta no católicos, la toman como modelo. Porque a esas personas que se hacen tan pequeñas, Dios las engrandece y ellas muchas veces ignoran justamente su grandeza porque están anonadadas por la experiencia de Dios. María, una de ellas, que hasta incluso ignoraba su ser tan grande porque estaba envuelta de la humildad que le hace mirar solamente a Dios. Y cuando uno mira a Dios, se siente lo más pequeño y a la par necesitado de Dios. Le dice el ángel, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y para que si alguno tiene duda, insisto, has hallado gracia delante de Dios. No solamente eres llena de gracia, porque uno puede decir, bueno, quizá María era como un envase que estaba lleno de gracia, pero nada más. Aquí está diciendo que no solamente estaba llena, sino que ahora su vida, su actuación, su testimonio, lo que ella hacía, era también digno de ser alabado por Dios, a tal punto que se llega a decir que Dios ha encontrado gracia en ella. ¿Entienden esto? Uno también, por ejemplo, cuando es bautizado o cuando está en gracia de Dios, uno tiene gracia, por supuesto, vive en la gracia de Dios. Pero a veces esta gracia uno la lleva oculta. Estoy en gracia de Dios y bueno,
lo que hago lo hago sin pensar en Dios, lo que hago lo hago buscando solamente mi interés, lo que hago solamente lo hago para ganar dinero, para tener una vida feliz, todo yo para mí. En cambio, María estaba llena de gracia y no solamente eso, sino que además ella actuaba todo el tiempo delante de la presencia de Dios correspondiendo a esa gracia y digamos así que por sus poros, de manera poética estoy hablando, por sus poros, la gracia de Dios se iba resplandeciendo, se iba dando a los demás, era como un perfume que lo invadía todo. Ella es entonces esta mujer que no solamente tiene, sino que da y halla delante de Dios, gracia de Dios. Otra vez, que alguien me diga que María es cualquier mujer, pues hay que darle a que lea y profundice esos textos tan sencillos y tan dicientes. Sigue el ángel. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Entonces ya entendemos, María es la elegida. ¿Por qué es la elegida? Porque ella es la llena de gracia, la que ha encontrado gracia delante de Dios, y como le pertenece solamente a Dios, ella en su alma y su cuerpo, que le pertenece solamente a Dios, es digna de llevar en su alma, primero por ser discípula del Señor, por haber concebido primero la palabra en su corazón, luego de concebir al que es la palabra en su vientre. ¿Entienden esto? Decía San Agustín, María primero concibió a Jesucristo en su corazón, porque primero había escuchado la palabra de Dios del Antiguo Testamento, la había meditado y ya la tenía dentro de sí como engendrada. Y por esto le mereció luego ser la madre de Dios, porque una vez engendrada la palabra de Dios en su corazón, fue digna de engendrar al mismo Hijo de Dios, al Verbo encarnado, en su seno. Es decir, que María no solamente en el alma, no solamente espiritualmente, sino también corporalmente le pertenece a Jesucristo, le pertenece a Dios y ha sido reservada para Dios. Eso es importantísimo, porque luego algunos querrán desdeñar el papel de María y querrán decir, no, María quizás sí tuvo a Jesús, claro, ya es la Virgen profetizada por el profeta Isaías, pero luego tuvo más hijos, luego tuvo más hijos. ¿Acaso no queda claro que el cuerpo inclusive de María le pertenece solamente a Dios? Y ya vamos a ver más adelante por qué era necesario, absolutamente necesario, que María tuviese solamente un hijo. Y si hubiese tenido dos hijos, ese segundo hijo tendría que haber sido también Dios. Y eso es ilógico. Entonces tuvo que haber tenido solamente un hijo y reservada solamente para Dios. Le llamará Jesús, sabemos que es el Mesías, que es el Hijo de Dios. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Significa que este Hijo es el Mesías, es el enviado de Dios. Acuérdense de esto, tenemos claro que el Hijo de María es el Mesías, es el Hijo de Dios. Es el que ha sido enviado por Dios mismo para reinar, el que ha sido esperado por los siglos por la casa de Jacob. ¿Qué dijo María? María respondió al ángel, ¿cómo será esto puesto que no conozco varón? ¿Cómo será esto puesto que no conozco varón? Pregunto, ¿María ya conocía a José? Conocer en término divulgativo que nosotros conocemos, o sea, conocer a una persona. ¿Conocía a José? Por supuesto. Dice el texto anteriormente que estaba desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. Ya lo conocía. Esto quiere decir que sabía que existía, sabía que ya estaban desposados, pero como el matrimonio judío consistía en dos etapas, una primera etapa de 1 año, en la cual ya eran esposos, pero que no vivían juntos, y una segunda etapa en la que ya iban a vivir juntos. Entonces estaba desposada con José, pero no le conocía. ¿Qué significa ese término conocer? En la Biblia, conocer significa una relación íntima, una experiencia con esta persona o con este ser o con esta cosa. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Cuando la mujer es tentada por la serpiente y le dice que entonces conocerán el bien y el mal, la serpiente. ¿Se acuerdan de esto? Si comes de este fruto, conocerás el bien y el mal. ¿Qué significa? Tendrás una experiencia íntima con el bien y con el mal. Y la mujer comió, es decir, experimentó el mal, pecó. En relación a José y María, dice María, en término bíblico, el conocer, ya sabemos qué significa,
En cuanto al conocimiento, es decir, la experiencia íntima, en este caso, la relación sexual, María dice, yo no conozco varón, ¿cómo voy a quedar embarazada? Entonces el ángel, si María hubiese concebido a Jesús de una forma normal, o hubiese pensado María que, bueno, claro, voy a concebir un hijo, por supuesto, porque ya estoy desposada y ya va a pasar el tiempo y voy a ir donde mi esposo y vamos a tener relaciones íntimas y tendremos al hijito. Si María hubiese pensado en tener relaciones sexuales, ojo a esto, ella hubiese dicho, claro, cuando esté con José tenemos un hijo. Pero se nota que María ya tenía una promesa delante de Dios llamado como un voto. Eso está avalado también por el Antiguo Testamento, que una mujer podía hacer un voto privado de virginidad y tenían que respetarlo porque era un pacto con Dios. Entonces, si María ya tenía hecho un voto previo, por eso pregunta, ¿cómo voy a tener un hijo si no conozco varón? Ni lo conoceré porque ya he hecho un voto. Si María hubiese pensado en tener relaciones, hubiese dicho sencillamente, bueno, cuando esté con él, lo tenemos. Pero he aquí la pregunta. ¿Por qué entonces María pregunta esto? Y es justamente porque ya había ella decidido permanecer virgen, es decir, que había hecho un voto delante de Dios. Esto no está en la Biblia, pero se deduce de ella. Facilísimo. ¿Por qué preguntas esto, María? Si no es porque entonces no pensabas tener hijos. No pensabas entonces tener una relación carnal. María pregunta entonces, ¿no? ¿Cómo será esto puesto que no conozco varón? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Eso es importantísimo. ¿Cuántas veces lo hemos leído? Pues muchísimas, o lo hemos escuchado. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Que un ángel te diga, hey tú, profesora de Daniela Armijos, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿No? Imagínate el ángel diciéndote eso, ¿no? O quizá a Carlos Acosta que le diga, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Vas a tener la protección del poder del Altísimo. ¿Quién pagaría $100 por esto? Todos levantaríamos la mano, ¿no? O $1,000. Quizá un millonario está dispuesto a pagar una fortuna con tal que le diga a un ángel, tú vas a ser protegido por Dios y el poder del Altísimo lo vas a tener. Va a estar ahí siempre contigo. Te va a defender, te va a proteger. Pagaría lo que sea con darle tener una protección del mismísimo Dios continuamente. Y vuelvo a preguntar, ¿se puede decir que una mujer cualquiera tiene esta protección? ¿Tiene al Espíritu Santo en ella? ¿Tiene el poder del Altísimo que la cubre continuamente? Pues a otro perro con ese hueso. Porque nosotros los católicos, en cambio, sabemos claramente que esta mujer es especialísima. Y continúa el ángel. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Miremos todo el contexto. María, la llena de gracia, el ángel que le promete el Espíritu Santo, es decir, que hay una correspondencia de santidad. Y esto permite, esta correspondencia de María con la gracia de lo alto y el Espíritu Santo que desciende de lo alto, hace posible que ella tenga un hijo. Y por eso dice, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Será santo y llamado Hijo de Dios. O sea, eso está clarísimo. Y también para nosotros, para confirmar nuestra postura y también nuestro razonamiento, ¿no? Creer en María, creer que tiene un puesto especialísimo, es algo importante para nuestra fe. A veces nosotros podemos pensar, ¿no?, en un youtuber, en un influencer que tiene una gran repercusión en mi vida, porque esta persona me está enseñando a cocinar, ¿no? Ahora sé hacer recetas nuevas, ¿no? Porque ahora mira cómo me enseña esto o aquello. O esta persona me está haciendo más fácil dar la matemática o dar el inglés. Y a veces los consideramos y los tratamos inclusive dentro de nosotros, en nuestra mente, como personas con autoridad, porque nos están enseñando muchas cosas. O quizá alguien que tú admiras, inclusive tu propia madre, ¿no? O una persona venerable que tú conoces. Ahora,
que el mismo cielo declare a María con esas cualidades y la determine así como hasta ahora lo hemos visto, que son unos breves versículos. ¿Cómo puede el católico, quién puede ser tan desalmado para no venerar, para no alabar y bendecir a esta buena mujer y llegar a determinarla bendita entre todas las mujeres? Como ya veremos, continúa en el texto. Y dice, mira, sigue el ángel, en el versículo 36 estamos. También Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el 6º mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Es decir, que con esta mención está diciendo el ángel, María, tranquila. Para Dios nada es imposible. Si allá a una mujer anciana y estéril, Dios hizo capaz de engendrar y concebir un hijo, que lo hizo por la vía carnal, porque estuvo con su esposo sacerdote Zacarías, nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Ahora recuerdo a un padre que estaba predicando acerca de esto en una homilía, en una misa, y un protestante estaba por allí, ¿no? Y no aguantó el protestante y le dijo, padre, ¿cómo es eso que María ha concebido así virginalmente y así todo enojado, ¿no? ¿Cómo va a ser que inclusive cuando ya pare la Virgen, ¿no? Siga virgen? Y era interesante que él decía la Virgen, ¿no? Si ya está diciendo que es virgen, pues por algo será, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso de que pare y sigue virgen? Si ya se rompe lo que tiene que romperse para que salga, ¿no? Y entonces, así todo enfadado, ¿no? Y el padre era el padre Héctor Salinas, seguramente ustedes lo conocen o algunos de ustedes lo conocen, ¿no? Él, como siempre, es tan creativo, ¿no? Sencillamente le dijo, pues yo creo en un Dios de imposibles, dijo así, ¿no? Y le dijo, y si Dios quiere, usted queda preñado, le dijo así, ¿no? Y si Dios quiere, usted queda embarazado, ¿no? Porque para Dios nada es imposible. Se quedó callado, se quedó callado. Para Dios no hay nada imposible y ha querido que María conciba un hijo virginalmente y entonces es virgen antes del parto. Y ya veremos después por qué tiene que ser también virgen durante y después del parto. Y por qué ni siquiera ha tenido relaciones con José. Ya veremos qué significa esto de que tenía más hijos. Aunque solamente nos quedan 10 minutos, hoy no puede ser. No puede ser. Tanto habla ese padrecito. Veamos. Y dijo, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María, acepta que Dios pueda hacer cosas imposibles. Y dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué significa? Lo creo. Aquí está tu esclava. Aquí está, ¿qué significa esclava? Que no le pertenece a nadie más, sino solamente a Dios. Y una esclava inclusive da su libertad y voluntad a Dios, a su amo. ¿Y acaso una esclava dice, te doy solamente mis pensamientos, pero mi cuerpo le pertenece a otro? ¿Puede decir eso una esclava? Por supuesto que no. Le pertenece todo, absolutamente todo a su amo. Ella dice, soy tu esclava, mi cuerpo todo también te pertenece. Mi alma, mi pensamiento, mi sentimiento, mi cuerpo te pertenece. Y ahí se va entendiendo y va completando esta doctrina importantísima de que María no tuvo más hijos. Que Jesús tuvo más hermanos, por supuesto. Por ejemplo, tú, Edward Hernández, eres el hermano de Jesucristo. Y sí, tuvo más hermanos, por supuesto que sí. Pero no carnales, por supuesto que no. Espirituales, claro que sí. Y el ángel, dejándola, se fue. Es decir, ya María entendió todo, listo, que se haga la obra. Y María, entonces, concibe al Hijo de Dios y es la madre de Dios. Vayamos rapidito un poquito más adelante. Yo voy a leerlo un poco rápido hasta llegar al punto que nos incumbe. Estamos en el versículo 39. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. ¿Zacarías quién es? Es el esposo de Isabel. El ángel ya le había dicho que Isabel había concebido y tenía ya 6 meses de estar embarazada. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, wow, en cuanto Isabel escucha la voz de María, solamente escuchar la voz de María, ¿qué sucede? Cuando tú escuchas la voz de una mujer, ¿qué sucede? Quizá te alegra un poco porque, bueno, es un familiar, una amiga,
Pero veamos qué sucede con Isabel. Escucha el saludo de María. ¿Y qué dice? Saltó de gozo el niño en su seno. Es decir, que la voz de María penetra en el corazón. Penetra tanto que va hasta las mismas entrañas del ser humano. Va tanto a las entrañas que si estás embarazada, hasta tu hijo llega a tener un impacto con esta presencia, disculpen que lo diga así, brutal de María, de su presencia en los cristianos. Llega donde ella y solamente le saluda y ¡pum! Se estremece. ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú? ¿Qué traes? ¿Qué tan grande eres? ¿Por qué lo eres? Y continúa el texto. E Isabel, ojo a esto, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo. Escuchas la voz de una persona y quedas llena de Espíritu Santo. ¿Quedas llena de Espíritu Santo? No. A veces tengo que escuchar que alguien me hable quizá una hora. Cuando vamos a retiros, por ejemplo, aquí sé que van a retiros de la Renovación o a retiros de Lazos Mol Mariano o a retiros de Juan 23. Cuando vamos allá, ¿qué tienen que hacer? Darnos charlas y hasta que entonces mi corazón se me va poniendo aguadito y entonces al final lloro. Pero en cambio, María saluda y ya está. La persona llena del Espíritu Santo. ¿Quién hace eso? Yo, inclusive, tengo que estar aquí buscándome formas para que ustedes un poquito se abran al Espíritu, quizá, ¿no? Y María, si estuviese aquí, solamente les dijera, hola. Y todo, casi nos caeríamos de su presencia tan abismalmente divina, no por ella, sino por lo que porta. Porque María no es lo que es por sí misma. María por sí misma es nada. María por sí misma es un cero a la izquierda. Pero todo lo es, por lo que decía el ángel. ¿Qué eres? ¿Qué jaritomene? Llena de gracia. Además, ¿qué eres? La que has encontrado delante de Dios gracia. ¿Quién más eres? Eres la que porta al mismísimo Dios en tu corazón y en tu seno, espiritual y material, físicamente. Saluda a María y queda llena del Espíritu Santo. Y podemos decir, María es una mujer cualquiera. Bla, va. Eso, algo tan absurdo, ¿no? Continúa el texto. Y exclamando con gran voz, dijo Isabel, bendita tú entre las mujeres. ¿Qué más queremos? Isabel, llena, poseída del Espíritu Santo, es decir, que lo que va a decir va a ser inspiración del Espíritu Santo. Ojo a esto, lo que va a decir va a venir desde el mismo cielo. Isabel determina, tú eres bendita entre todas las mujeres. Así que vengan todas las mujeres del mundo y nadie le hace par a María. Nadie tiene la talla de María. Por eso María es una mujer especialísima. Bendita tú entre todas las mujeres, ha dicho Isabel, por la acción del Espíritu Santo en ella que ha recibido por el saludo de María, y continúa, y bendito el fruto de tu seno. Pregunto, ¿cuál es el fruto bendito del seno de María? Dios, Jesucristo. ¿Y saben qué está haciendo el Espíritu Santo a través de Isabel? El Espíritu Santo está comparando a la bendita con el bendito. ¿Te imaginas esto? Que te digan a ti, Joana Escobar, que tú eres bendita como Jesús. ¡Guau! O sea, uno se siente tan pequeña. No, padre, ayer dije una mentira. Entonces, no. O quizá le dice a Ivonne, Montatixe. A Ivonne Montatixe le dice, tú eres bendita cual Jesucristo. Y ella dice, no, ayer me vine peleando con mi esposo, si es que lo tengo, ¿no? O ayer me enojé con mi papá o con mis hijos. Pero en cambio, el Espíritu Santo, sin doblez y sin fallo, dice, tú María, eres bendita en comparación al mismo Dios. ¡Wow! Eso es demasiado. Parecería como una herejía. ¿Qué está diciendo Isabel? Isabel, cállate. ¿Cómo vas a comparar a María con Jesús? Y a veces queremos callar cuando alguien, por ejemplo, rinde un homenaje a María. No, cállate. No. Jesús se va a enojar. Jesús se va a poner celoso. ¿Qué te pasa? ¿Acaso no conoces a María? Pues te invito a que leas la Biblia. Y de la misma Biblia vas a conocer el culto que se le debe a esta buena mujer. Según veo, nos quedan 3 minutos. Qué pena que se está acabando el tiempo. Todavía tengo
mucho, estoy preparado bastante para ustedes, pero ya se acaba el tiempo. Quizás si me invitan el padre Giovanni para un próximo, continuaremos aquí la segunda parte. Solo quiero decir algo más para que quede con certeza que debemos alabar a María, que debemos tributarle, que podemos cantarle, que podemos honrarle, inclusive que el cristiano debería honrarle. Y si un evangélico, por ejemplo, dentro de su repertorio y de sus charlas, tanto musicales, pero también sus prédicas dadas de manera oral, no incluyen alabanzas a María, no son cristianos. No son cristianos. Si un evangélico no canta a María, no es cristiano. ¿Saben por qué? Porque María está diciendo, Isabel está diciendo que ella es bendita entre todas las mujeres. Y luego, vamos a adelantarnos un poquito más allá. Y dice la misma Virgen María, ¿no? En el versículo 48, cuando estaba poseída por el Espíritu Santo y canta, y dice, por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, es decir, que yo soy la dichosa y todas las generaciones me van a decir esto. Si yo en mis cantos evangélicos, yo soy protestante, no incluyo cantos de bendición, de bienaventuranza, de felicidad a María, yo no soy católico, no soy cristiano. No soy cristiano. Entonces hasta un evangélico debería rendirle este homenaje. Y por último, vámonos a ir a Proverbios, capítulo 34, versículo 32, si no me equivoco. Vamos a ir allá. ¿Y qué nos dice? Proverbios, estaba mal, capítulo 31, versículo 30. Es al final del libro de los Proverbios. Acuérdense en eso. Si alguna vez quieren defender a María en su alabanza, que tenemos que alabarla, capítulo 31, versículo 30, al final del libro de los Proverbios. Solamente acuérdense en eso, al final. Y dos versículos antes de que se acabe todo el libro, ahí está. ¿Y qué nos dice? Vamos a leer. Déjenme buscar rápidamente para leerles directamente desde la Biblia y no quizá con mi memoria que a veces me falla. Y dice, Proverbios, capítulo 31, y nos vamos hasta el final, al versículo 30. Dice, engañosa es la gracia, vana la hermosura. Está hablando aquí el que escribe el texto de todo lo exterior, aquellas mujeres que son agraciadas, ¿no? Que son hermosas por fuera, que son lindas y todo. Y dice aquel que escribe el proverbio, la mujer que teme a Yahvé, esa será ¿qué? ¿Será qué? Y dice el texto, será alabada, será honrada. ¿Cómo no alabar a María? Si ella es la que más ha temido a Dios, si es la llena de gracia y todo lo que hemos dicho antes. Entonces que nuestros labios rebosen de alabanzas, porque si una mujer que teme al Señor merece alabanza, imagínate María. Imagínate María. Y esto, todo lo que he dicho, está basado en la Biblia. Les digo todo esto y les comparto para fundamentar mucho mejor nuestra fe católica, que incluye la alabanza y la honra a María Santísima. Lamentablemente hay muchos temas que todavía quisiera tratar, por ejemplo, esto de que no pudo haber estado con José, también de esto de que se habla de que tiene más hijos, María, que es algo tontito. El texto bíblico nunca dice que María tenía más hijos, sino que Jesús tenía más hermanos, ¿no? Que es algo distinto y explicable por la misma Biblia y que ahora no voy a poder compartir con ustedes. Pero que quizá en otro momento, con todo gusto, o el padre Giovanni, cuando tenga tiempo, seguramente también podría ayudarles en esos puntos, que son importantes, inclusive que los anoten para que esté clarísimo. El día de hoy, prácticamente el capítulo 1 de Lucas, eso ha sido lo que hemos visto el día de hoy. El capítulo 1 de Lucas, no todo por partecitas, y luego acompañado por el libro de Proverbios en el capítulo, ¿cuál era? El 31, versículo 30, ¿verdad? Entonces con eso ya tienen una fundamentación muy grande y amplia de honor a la Santísima Virgen. Bueno, entonces hasta aquí llega, creo, esta charla. Me he pasado con un minuto, disculpen. Les voy a dar la bendición y luego que les vaya muy bien. Y que honren y alaben, porque se merece, a la Santísima Virgen María. Y disculpen que no pueden hacer preguntas porque ya se acabó el tiempo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
tengas una nueva forma de pensar. Vamos a reflexionar sobre el año 41 al 44 y lo explico de una forma más extensa. Ahora, luego dos afirmaciones importantes. Queridos hermanos,